Buenas tardes de nuevo, continuamos. Antes de seguir, me gustaría informarles de que en la página web de la Fundación Juste, www.fundacionjuste.org, pueden suscribirse a un boletín que tenemos mensual, online y gratuito que reciben en sus correos electrónicos con artículos de interés sobre América Latina y entrevistas también. Les invitamos también a participar, no solamente a inscribirse en este boletín, sino también a mandar sus aportaciones, a escribir artículos, si están interesados al rellenar el cuestionario, o pónganse en contacto con Guadalupe y ella ya le dará las indicaciones de extensión de artículos, forma de escribirlos, el número de páginas y demás. Así que nada, les invitamos también a participar en este boletín que hemos empezado a publicar en el año 2020 y que es mensual y que se envía a más de 700 contactos que tenemos alrededor del mundo y, bueno, que sepan que ahí tienen un altavoz y una forma también de comunicarse y de expresar también su conocimiento. Y pasamos al siguiente ponente. En este caso es Abel Martínez Martín, es el doctor Abel Martínez del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Un cargo honorario que me puso Rogelio, pero... Yo a todo el mundo le llamo doctor porque como... Digo lo de la Universidad de Sevilla, lo otro sí es verdad. Vale. Nos va a hablar sobre la peste que dejó despobladas las casas y yermas las ciudades en el nuevo Reino de Granada en 1633. Para que tengan un poco un conocimiento general sobre este doctor, Abel Fernández es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, Boyacá, con investigaciones en Historia Sociocultural de la Medicina y la Salud, Historia de la Sexualidad, Historia del Arte, Paleopatología y Antipsiquiatría. Participa en la experiencia del Hospital Psiquiátrico de Boyacá, en el primer hospital de puertas abiertas en el continente americano, subdirector, editor y columnista del diario La Tierra y director del dominical Séptimo Día. Además, es fundador del Grupo Cultural El Ornitorrinco, jefe de consulta externa del Hospital San Rafael de Tunja. Fundador de la Escuela de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, entre otros múltiples cargos. Tiene la palabra. Gracias. Pues primero un agradecimiento, que digo yo, a la Virgen de Guadalupe y a Alfonso XI, que hicieron posible este maravilloso sitio, a Carlos V, que hizo posible también la Fundación Juste, y a Rogelio, que nos hizo reunir y disfrutar de lo que sea un amigo mío, el milagro de la presencia en este mundo que es todo virtual, que puede uno abrazarse con la gente y brindar con ella y reírse con ella. Para ustedes esto. La peste que dejó despobladas las casas y yerma las ciudades del nuevo Reino de Granada en 1633. Los que embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, dice Cervantes en el Quijote, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoccial es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, sin que les quede ninguno. 45 años después de la peste de viruela y sarampión que asoló a la ciudad de Tunja y a su extensa provincia en 1587, registrada más que otras porque hizo traer por primera vez a la Virgen de Chiquinquirá como celestial medicina para lograr aplacar la ira divina, en 1633, una nueva epidemia volvió a traer la taumatúrgica imagen a la ciudad encomendera con ocasión de un mal contagioso con una mayor mortalidad. Una mezcla de viruela con el desconocido hasta el momento en la región tifus exantemático o epidémico, enfermedad conocida como tabardillo, producida por rickettsias que transmite el piojo humano. A partir de fuentes de archivo, cronistas, las cartas anuales de la compañía, historiadores de la medicina, de las epidemias y del colapso demográfico indígena americano, se plantea la importancia de la olvidada epidemia de tabardillo que, acompañada por otra viruela, asolaron el nuevo Reino de Granada, sobre todo el altiplano andino,
con graves consecuencias demográficas en la cuarta década del siglo XVII. Para la ciudad de Tunja, la doble epidemia se convirtió en parteaguas de su historia, trajo la despoblación y con ella la contracción del recinto urbano, la decadencia económica y de la sociedad encomendera que se servía de los indígenas encomendados, la base de su poder. La epidemia llamada peste general marcó la memoria. El tifus exantemático hizo bautizar aquella época calamitosa como los años del tabardillo. La primera población afectada fue Facatativá, población que el historiador José Manuel Grot en 1889 relaciona con el presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, Sancho Girón, marqués de Sofraga, y su enfrentamiento con el criollo arzobispo limeño don Bernardino de Almanza. De Facatativá pasó la epidemia acompañada por la hambruna a la capital. En Facatativá habían empezado las hostilidades contra Almanza por parte del presidente y del mismo pueblo salió la epidemia más cruel que ha visto la Nueva Granada. Llamaban tabardillo aquel mal y no se le ha vuelto a ver otro tan contagioso, tan general ni tan mortífero y tenaz. La nueva epidemia de tifus exantemático o tabardillo asoló especialmente el territorio virgen de las tierras frías del altiplano andino del Nuevo Reino, ubicadas sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar. La peste general grande o de Santos Gil, por el escribano que en Santa Fe hizo la mayor parte de los testamentos, la mayoría a su favor, y que terminó muriendo víctima de la epidemia que afectó ciudades, villas y pueblos de indios del reino en la cuarta década del siglo XVII. La confluencia de dos epidemias y la altura del altiplano donde abundaban los piojos causaron la alta letalidad de la primera epidemia de tabardillo. El tifus encontró un caldo de cultivo para expandirse con facilidad. Las zonas rurales y deprimidas fueron, como siempre, las más afectadas. Conocida en España, pero nueva en la región, el tabardillo fue una epidemia en suelo virgen, las que causaban una mortalidad catastrófica y la disminución de la población, como sucedió en el Nuevo Reino. Conocido por los médicos renacentistas como morbus lenticularis, tabardillo o pintas, por las lesiones dermatológicas, es una enfermedad epidémica de reiterada aparición en la segunda mitad del siglo XVI español. Se le llamó morbus castrensis por estar vinculada con los ejércitos que la padecían y la dispersaban. En la navegación transatlántica para los europeos, la enfermedad más importante fue el tifus exantemático, no solo para los españoles, para los franceses y los ingleses también. Durante la colonización de Virginia de 1.800 emigrantes ingleses entre 1584 y 1616, murieron de tifus exantemático 1.100 en la travesía, y de los que llegaron a desembarcar vivos, murieron el primer año el 80%. Lo mismo se registra en Canadá. Francisco Guerra sostiene que el tifus exantemático fue, hasta hace poco, la causa de muerte más frecuente durante la navegación a América. Es la enfermedad infecciosa más citada en la epidemiología neohispana desde 1526. Destaca el impacto demográfico en Europa y América. Se puede llamar al tifo, dice Francisco Guerra, la más mexicana de las enfermedades desde el siglo XVI hasta el presente. Su mortalidad fue similar a la peste, millones de muertos. La epidemia de tabardillo tuvo consecuencias devastadoras en América Meridional, en especial en el Nuevo Reino de Granada. Entre 1630 y 1633 hubo una epidemia de tifus exantemático que tuvo consecuencias devastadoras en la población colombiana. Sostiene Cook que la epidemia registrada en el continente en la década de 1630 fue una pandemia, no un brote epidémico por su propagación. En 1631 y 32, una epidemia de tabardillo se registró en Centroamérica, en las sierras y ciudad de Guatemala, en la que murió mucha gente. El tifus llegó a Quito en 1634 y 1639. Al traer la imagen de la Virgen de Quinche a la Catedral de Quito en 1634, se puso fin a la gran enfermedad del tabardete que corrió en la provincia. En 1630 estaba en las misiones jesuíticas del Paraguay y ese año murió de un pestilencial tabardillo que le había privado el juicio el presidente de la Real Audiencia de La Plata. Fracastoro, quien describió la sífilis y habló en el siglo XVI del contagio,
sostenía que el tabardillo apareció en Italia en 1505 y reapareció en 1528. El médico renacentista hizo una de las mejores descripciones de la enfermedad: fiebre intensa, debilidad corporal, ojos inyectados, orina rojiza, sopor, pulso lento y unas petequias características que aparecían entre el cuarto y el séptimo día. El tabardillo se presentó en Andalucía 2 años antes del viaje de Colón, que fue la primera epidemia de tifo que repitió en Sevilla en 1553. La otra enfermedad epidémica, la viruela, era conocida y fácilmente identificable. Llegó a Santo Domingo en 1518, al Valle de México en 1519 y en la década de 1520 se registra en el Perú antes de llegar Pizarro. La viruela llegó a Santa Fe en 1558, introducida por esclavos comprados en la Española. A Tunja llegó en 1559 para reaparecer en 1587. La viral enfermedad recurre durante el siglo XVII. Primero se presenta en 1618 a 1621. En la década de los 30 se registra en los archivos epidemias de viruela en 1630 y 1632 y destaca la viruela en Tunja en 1633, el año con mayor mortalidad, presentándose en 5 meses, de junio a octubre, para reaparecer 17 años después, en 1647. En los últimos 12 años no se registraban epidemias en Tunja. Esto equivale a que los niños menores de 12 años serían los más vulnerables en 1633, al no tener inmunidad ante la viruela. Sostiene Noble David Cook que en 1630-33 hubo en el subcontinente una epidemia de tifo santemático con consecuencias devastadoras en la población que entró al nuevo reino por mar en 1629. El médico Luis Patiño Camargo afirmó que llegó ese año con el séquito del presidente de la Audiencia, el marqués de Sofraga, a Cartagena. Mercado afirma que para su remedio llevaron a Tunja una milagrosa imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá para invocar su patrocinio. En agosto de 1633 solo asisten 4 capitulares al cabildo y en octubre ninguno, ni siquiera el portero se hace presente. El nuevo corregidor de Tunja consigna a finales de octubre que la ciudad se halla con la rigurosa peste que hay y muertes muy ordinarias cuando fue recibido en Tunja por el cabildo Francisco de la Torre Barreda en plena epidemia. Con mucha aprobación, en particular con los pobres con ocasión de la peste, que tan penosa y continua ha sido en el reino, acudiendo a enterrar los difuntos, visitar los enfermos y tener lo necesario mantenimientos y medicinas, enviando a Santa Fe y Villa de Leyva por las que faltaban como cañafístola, para que no faltase, ni la encareciesen ni ocultasen para venderla a excesivos precios, como sucedió con el vino, que se temió faltara para las iglesias y los enfermos convalecientes que escapaban de la peste. La Annua de 1638 resalta la mortalidad en Tunja por la peste, que mató mucha nobleza. Esto mismo que acaeció en Santa Fe y en su partido, sucedió en la ciudad de Tunja y su comarca. 2 padres jesuitas murieron de confesar y servir apestados. El vicario de la ciudad partió y los sacerdotes casi huían todos. Murió mucha nobleza y los padres no sabían de los hijos ni los maridos de sus mujeres hasta que entendieron que ya habían muerto. En Tunja llamaron al padre Tobalina para confesar un pobre apestado. Ese día enfermó el jesuita y quedó en cama. Murió y fue enterrado con honores como mártir. 49 días le duró el martirio de la enfermedad. Postráronse totalmente las ganas de comer. 8 días antes de su muerte se agravaron los dolores de cabeza, las angustias del corazón sin darle tregua, de día ni de noche, un vehementísimo dolor en la vía de la orina. El 1 de noviembre de 1633, en que cumplió 49 días de la enfermedad, sin ruido, sin acciones ni movimientos, se fue su alma, habiendo vivido solo 40 años. Sobre la ira divina, proclamada como la causa de la mortal epidemia por los atribulados habitantes, no se trataba de un castigo genérico, sino la causa del enfrentamiento entre el presidente de la Audiencia con el arzobispo Almanza. Solís titula un capítulo del Epítome de la vida y muerte de don Bernardino de Almanza del castigo general de peste que envió nuestro Señor a Santa Fe y su provincia. Sostiene que el hambre, la guerra y la peste
Son efectos de la ira de Dios y se pueden referir muchos ejemplos de castigos públicos que ha hecho Dios nuestro Señor por no obedecer a la Iglesia. Santa Fe fue castigada con general peste en toda su provincia por ser rebeldes a su prelado. Los médicos desconocían la enfermedad y los medicamentos se desnaturalizaban. Fue esta una peste contagiosa que por mucho tiempo ignoró la medicina, no alcanzando a conocer qué género de enfermedad podía ser. Los médicos de estas tierras poco expertos, las medicinas estragadas con el pasaje de los mares y los destemples de estas regiones. El historiador José Manuel Grot, a finales del siglo XIX, escribió: como duró tanto tiempo y no había quien cultivara los campos, quien llevara víveres a los mercados, se originó otro mal no menos cruel y asolador, que fue el hambre, que hizo estragos en los pobres. Ya no había más que cadáveres, luto, dobles de campanas y lágrimas por todas partes. Los jesuitas tenían botica y en todo ese tiempo estuvo abierta día y noche, y los padres que salían al campo llevaban sus alforjas provistas de medicinas y alimentos. El tabardillo afectó a Cartagena, a Santa Fe, a Tunja y a sus provincias. Duró algo más de 2 años y se extendió por las principales partes del reino, en ciudades, pueblos, villas, estancias, valles, montes y en toda suerte de personas. Nadie escapaba de su rigor, ni el pobre, ni el rico, ni el poderoso, ni al pobre sirvió su pobreza, ni al religioso la clausura. Todo estado estuvo que padecer y toda suerte de gentes que llorar. Tunja registra procesiones y rogativas durante las epidemias en el siglo XVI. En el XVII se encuentran 19 procesiones en el registro urbano, 3 en 1618, una en 1620 y otra en 1621, para reaparecer en 1633 con mayor intensidad, registrándose rogativas en 5 ocasiones durante el epidémico año: el 7 de junio, el 20 de junio, el 3 de julio, el 7 de agosto y el 25 de octubre. Vuelven a registrarse procesiones por motivos epidémicos en Tunja hasta 1647. La ANOA jesuita refiere problemas para enterrar los cadáveres. Los difuntos no se enterraban en la iglesia porque ya no había lugar a las sepulturas, y era fuerza acudir a los cementerios y lugares cercanos a la iglesia y a la plaza. Todos los sembraban de difuntos porque, faltando los vivos, no había lugar para los muertos. Los padres de la doctrina acudían a darles de comer porque no muriesen de hambre esos tristes indios. El hambre, compañera de la peste, otro jinete del Apocalipsis, se hizo presente en 1633. Se registran problemas de producción y abastos de trigo en la ciudad neogranadina entre 1606 y 1622, lo que obligó a regular la comercialización de las harinas. En 1632, una nueva sequía puso en peligro la producción de trigo y el abasto de harinas a Tunja y Santa Fe. La simultaneidad de la epidemia con la sequía, la plaga de langosta y la escasez de alimentos agravó los efectos de la enfermedad. La ANOA registra hambre y falta de siembra en los años de la epidemia. Faltaba la leña, el pan, la carne, las aves y los comunes bastimentos. No había que sembrarse ni quien cogiese. Los hombres flacos, macilentos, descoloridos, hechos una estampa de la muerte, sentían la vecindad del día último de los tiempos. Cook insiste en el papel que desempeñó para su propagación el frío, a causa de la altura del altiplano andino sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar y la falta de higiene. La epidemia se extendió con mayor rapidez en las frías tierras altas. En zonas tropicales más húmedas la ropa es más ligera y gracias a los baños más frecuentes disminuyeron el número de piojos y la posibilidad del contagio. Afectó a todas las clases sociales. La mayor parte de las familias víctimas de la epidemia quedaron mermadas a la mitad o más. Los más desfavorecidos sufrieron el mayor impacto. El tabardillo afectó no solo a los indios, también a negros, esclavos, españoles y castas. El Cabildo de Santa Fe se dirigió al rey de España en octubre de 1633, informando la harta mortalidad. Creíamos que la peste solo diera a los indios, pero hemos visto con la misma violencia que ha dado a los negros, de que han muerto una gran suma con daño irreparable del reino, y cuando pareció que iba en declinación, pasó a los mestizos y mulatos, y habiéndose detenido entre ellos algunos días con muertes de muchos, se ha ido metiendo con los españoles, nacidos en estos y estos reinos, con la misma malignidad que le dio a los demás.
Mercado afirma que en 1633 en Santa Fe murieron en pocos días hasta 500 personas. Siendo tan general en toda la ciudad, se apoderó el mal del colegio de la compañía. Con la peste han muerto en la iglesia de esta ciudad 3 canónigos y el arcediano. No hubo casa ni convento en que no se empeñase. Entraba en las familias y fuera de llevarse la mayor parte, la demás los dejaba unos caídos, otros convalecientes y todos impedidos para poder socorrerse, y los que quedaban no podían ni tenerse en pie. Agrega la ANUA el problema de los muertos. Dudo que haya quien pueda declarar el número de los muertos porque eran tantos que no había lugar en las parroquias para sepultarlos y amontonados a muchos en los sepulcros, llegó a tanto que echaban de noche los difuntos en la calle. No amanecía día en que no se hallase a las puertas de las iglesias, parroquias, conventos y monasterios de 5 a 6 amortajados. Sucedió hallar todos los de la familia difuntos y todos los cuerpos llenos de corrupción, sin haber en toda la casa quien diese aviso de la mortandad. Ante el resurgimiento del tabardillo en el Tunjuelo, al suroccidente de Santa Fe, en 1646, el gobernador informa que habían prendido la enfermedad del tabardillo, que en ese reino es reputado por peste y contagio. Pide al gobernador ayudar con medicamentos y trata de impedir la comunicación entre las familias indígenas y con los españoles de su pueblo, para que los indios no puedan moverse a comerciar, bajo la pena de 100 azotes o 200 patacones. El encargado de tomar medidas fue el corregidor, que oficiaba de policía sanitario. Debía quemar ropas y enseres de los muertos, quemar las habitaciones familiares, sin ninguna consideración por el nuevo sitio de albergue de los que sobrevivían a la catástrofe, y crear un cordón sanitario que separaba durante la epidemia unos pueblos de los otros. Tobar habla de innumerable gente que moría. Como nuestras culpas son el origen de los males, volvieron a provocar la indignación divina, descargó su azote sobre el nuevo reino en el año 1633, afligiéndolo con otra peste que, por haber sido mayor que la pasada, se llamó peste grande. En Tunja se conservaban los favores que en la pasada había recibido de la soberana reina, y viendo el estrago que ejecutaba enfurecida esta grande epidemia y que era innumerable la gente que moría, comenzaron a clamar por el remedio, pidiendo enviasen a Chiquinquirá por la Madre de Dios, la Virgen de Chiquinquirá. La mejor descripción del tabardillo la trae la ANUA de 1638. El principio era lo común de fríos y calenturas, y a 2 días de enfermedad había rapto a la cabeza, privando totalmente de juicio a las personas. Se hacían ineptos para ayudarse. Las desganas de comer, ciertos hastíos, horribles vómitos y ansias, el cuerpo estropeado, la cabeza condolida sin poderse ni volver en la cama, descaecimientos del corazón, molidos los huesos, la garganta llagada y dientes y muelas danzando, y todo el hombre ardiendo con la fiebre y loqueando con notables frenesíes, estando las casas con tantos locos como había de enfermos, incapaces de curar el alma, inútiles para admitir las medicinas del cuerpo. Esto venía a ser lo que más se temía, un tropel de desvaríos y locuras. La ANOA jesuita deja testimonio de la alta contagiosidad del tabardillo. Habla de vestidos, camisas, camas y ropas donde estaban los vectores, los piojos. No había contagio como este. Plegábase de solo llevar al enfermo, tocarle, respirar el aire de la sala y aún de la cuadra en que estaba. Los vestidos, las camisas, las camas, la ropa y los platos de su comida, todos quedaban infestos. El aire estaba corrupto. En 1597 se presentó en la región una devastadora epidemia de viruela, para la que peregrinó la taumatúrgica Virgen de Chiquinquirá. La segunda vez fue en 1633. En Tunja se reunió el cabildo y nombró comisionados para ir a Chiquinquirá por la milagrosa imagen. Salieron de la iglesia mayor de Tunja con la cruz alta en procesión, descalzos los clérigos, con sogas en la garganta y cenizas en la cabeza. En Chiquinquirá solicitaron llevar a Tunja el cuadro como antídoto contra la plaga que los consumía. En Andas, bajo palio, a hombros de sacerdotes descalzos y con multitud de luces, salió la Virgen. Gozaron los indios de más tiempo llevando a la iglesia a sus enfermos y pidiéndoles les concediera salud. Llegando a Leiva, sus vecinos solicitaron alojar el cuadro en la iglesia,
confiando que por su intercesión serían redimidos de la plaga pestilencial. Los pueblos de indios se esmeraban en recibir la imagen bajo arcos de flores y de frutas, estandartes, pendones y velas por la adornada calle hasta el templo, y por ellas tendidos en el suelo todos los enfermos en cada pueblo, porque a todos los sacaban de sus casas, y con fe viva en la Madre de Dios los había de sanar, ponían sobre sus pobres esteras en el camino, para que al pasar la Reina Celestial tuvieran la fortuna y consuelo de verla. Los pueblos de indios acompañaron la imagen hasta llegar a Tunja. Al día siguiente partió la procesión de penitentes con los estandartes y santos para pedirle a la Virgen la remisión de las culpas y el cese de la peste. En la iglesia mayor colocaron el cuadro. El 22 de agosto de 1633 inició la novena el arzobispo Almanza. Comenzaron a experimentar suavizado el furor de la cruda peste en la mejoría que reconocieron los enfermos, que sin convalecer se hacían llevar a la iglesia a rendir las gracias a Dios y a la que reconocían por su medianera y soberana medicina, según Tobar, quedando limpia la ciudad del pestilente contagio que la afligía. Solís narra lo sucedido. Estaba el arzobispo en Pamplona cuando le llegó aviso de la peste en Santa Fe. Mandó repartieran de su renta abundantes limosnas, más de 20.000 ducados, y sin ella hubiera muerto mucha gente de hambre y falta de medicinas, especialmente los miserables indios. Como cáncer fue cundiendo por todo el cuerpo de la provincia y llegó a Tunja a tiempo que el arzobispo. Comenzó la peste a enfurecerse en Tunja y el arzobispo a hacer limosnas, a socorrer necesidades, y tuvo allí la noticia de la milagrosísima imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, para que en esta tan grande peste fuese su único remedio. Determinóse traerla a Tunja para que hubiesen los males y los infectados aires se templasen y no causara tantas muertes. Comenzó el arzobispo el novenario de misas, pidiendo la expiación de la enfermedad a su reina y señora, y vióse que había otorgado la súplica con muy clara evidencia, porque al paso que en Santa Fe crecía el mal, menguaba en Tunja, donde hubo conocida mejoría. Tras la epidemia llegan a Santa Fe y Tunja los hospitalarios de San Juan de Dios. Se hicieron cargo de administrar los hospitales para asistir a los pobres de solemnidad en 1636. Solís destaca que cuando Tunja estuvo libre del contagio y la Virgen de Chiquinquirá fue enviada a Santa Fe, el arzobispo enfermó, aunque Tunja quedó libre del contagio. Casi no había enfermos y los más estaban convalecientes. El arzobispo se sintió con poca salud y les pareció conveniente mudarlo a la villa de Leiva, una tierra de sano temple. Almanza dejó 200 ducados al hospital de Leiva y 200 al de Tunja y ordenó trasladar sus restos a la península. Murió el arzobispo víctima del tabardillo el 17 de septiembre de 1633. El día siguiente se hizo el entierro debajo de la peana del altar mayor de la iglesia de la villa y temiendo no se le hubiese pegado la peste en Tunja porque no la pegase a la villa donde no había entrado, ahondaron 2 estados la sepultura y encima echaron 2 fanegas de cal viva con agua para que con la humedad y vigor de la cal se consumiese en breve la carne para llevar los huesos a Madrid. Las mortajas y ornamento con que le enterraron, con haber estado bajo tierra, están sanos, el cuerpo mirrado aún no se ha deshecho, el cadáver inhumado con cal y a profundidad en la iglesia de Leiva permaneció años incorrupto, lo que acentuó la leyenda de su santidad. El arzobispo nombró albacea a un sacerdote en cuya casa murió. El sacerdote, viendo que ordenaba a su ilustrísima que sus huesos fueran llevados a Madrid, un año después de sepultado trató de ver en qué estado estaba para poderlo llevar. Se encontró como estaba el día en que fue sepultado, sin haber mudanza en carnes, barbas y cabellos ni otra cosa, y los aromas y perfumes que llevó no fueron necesarios por ser mejor el olor del que exhalaba el cuerpo. 2 años después de la muerte, abren nuevamente la sepultura en la iglesia de Leiva y encuentran que el cuerpo seguía incorrupto. Mandó el canónigo se volviese a cerrar la sepultura otra vez y echar más cal sobre el cuerpo y más agua para que se corrompiese. 4 años después abrieron de nuevo la sepultura, sacaron el cuerpo tan incorrupto como antes se había hallado, dando mucho buen olor a piña. El vientre estaba enjuto pero incorrupto. El 7 de agosto de 1638 en Cartagena
partió en la misma nave que su rival, el marqués de Sofraga, que trajo el tabardillo. A Cádiz llegaron en julio de 1639, de ahí viajaron a Madrid, al convento de las monjas descalzas, donde lo esperaba su tumba. Entre las secuelas del tabardillo se mencionan lisiados de los sentidos, tullidos y sin memoria. Si alguna escapada de esos rigores quedaba por muchos meses lisiado de los sentidos sin poder hallar convalecencia, algunos tullidos, otros con trechos, muchos sordos y los más sin memoria. Este es el calamitoso contagio que estragó el reino, esta la general aflicción de tantos días, esta la muerte que dejó despobladas las casas, yerman las ciudades y todo con luto y viudez, con menoscabo de la hacienda. El marqués de Sofraga consignó en noviembre de 1633 que habían muerto muchos naturales por la epidemia, que faltaban en las minas de plata, sector muy afectado. Han muerto muchos naturales en todos los pueblos del y porque va llegando el tiempo en que hay que hacer la conducción de indios a las minas de plata. En 1634, en Duitama, se quejan de despoblación por el tabardillo, que sigue por la mucha falta que hay de naturales y la mayor que habrá de hoy en adelante con la mortandad que hubo y hay todavía por la peste de tabardillo. Todas estas tierras son hoy mucho menos que hace 10 años. La Annua de 1638 consigna que Tunja fue grande e ilustre ciudad con los contagios y las pestes que cundieron en el reino, siente notable menoscabo en sus habitadores y vecinos y en lo opulento de sus haciendas. Para Groth, la epidemia en 2 años destruyó la mayor parte de los pueblos de la sabana, llevándose más de las 4/5 partes de los indios. No había más que cadáveres, luto, dobles de campanas y lágrimas por todas partes. Cook sostiene que murió 1/3 de la población india de la zona y la mortalidad total de la región ascendió a 1/5 parte de sus habitantes. Juan Villamarín sostiene que la epidemia más devastadora del siglo XVII se presentó en territorio muisca a principios de 1633. La enfermedad identificada como tifus antemático fue responsable de la muerte de 1/3 de la población indígena de Santa Fe y de Tunja. Michel Francis dice que la población de la provincia de Tunja en 1636 quedó reducida a la 1/4 parte. En 1635-36 hubo tan solo en la provincia de Tunja otras 6 brotes epidémicos que redujeron en casi un 80% la población nativa, pasando en apenas 100 años de más de 200.000 indios a menos de 50.000. Sobre la epidemia de 1633 afirmó Colmenares, dejó huellas profundas y posiblemente haya puesto un clímax a la crisis de la producción minera que experimentó el nuevo reino. En el momento en que la curva demográfica indígena alcanzó su punto más bajo, a mediados del siglo XVII, a un siglo de la conquista, se registró el aumento de la población mestiza, inicialmente en las ciudades residencia de los españoles. Los Villamarín realizaron una comparación de las cifras de Eugenio y de Colmenares, que usaron el número de tributarios en la provincia de Tunja en las visitas de 1562 y 1572, que comparan con 1602 y 1635-36. Colmenares encuentra que la población de tributarios disminuyó un 69%, Eugenio calcula un 42%, Colmenares dice que disminuyó 47% entre 1602 y 1636. La doble epidemia produjo el colapso de la población indígena en el corazón del reino y el principio del fin de la sociedad encomendera de Tunja. Tras la doble epidemia, un siglo después de la conquista, se dictó la primera cátedra de medicina en el Nuevo Reino. Rodrigo Enríquez de Andrade, protomédico, solicitó licencia para dar la cátedra de medicina por la desastrosa situación de salud tras la peste. El 1 de abril de 1636, en latín, se dictó la primera cátedra de medicina en Santa Fe. La epidemia de 1633 trajo por segunda vez a Santa Fe y Tunja como celestial medicina a la Virgen de Chiquinquirá, a los hermanos de San Juan de Dios para administrar los hospitales del reino y las cátedras de medicina. La doble epidemia produjo el colapso definitivo de la población indígena de Tunja y Santa Fe y con ello el poder de la sociedad encomendera, que se quedó sin los indios encomendados. Los agradecidos tunjanos
edificaron una ermita en 1650 por donde entró el taumatúrgico cuadro a la ciudad para guardar perpetua memoria de la intersección divina ante la peste. En el altar mayor colocaron una copia del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. Muchas gracias.